sobre los santos y castas. Cuestión. Has hecho bien, padre, en citar las palabras de los santos a propósito de mi pregunta. Mientras te escuchaba, iba dilucidando mis incertidumbres y admiraba la evidencia de la verdad, aunque mi reflexión resbalaba en mi pensamiento, porque una palabra desplaza a la siguiente, como tú mismo lo has dicho. Pero no me preocupa que sea así. Sé que solo es incontestable el testimonio de los santos, y he oído decir a los santos lo mismo que tú has dicho. Y quien no se persuada por ellos, ¿cómo va a inspirar confianza? ¿Y cómo no va a rechazar al Dios de los santos? Pues Él es quien ha dicho a los apóstoles, y por ellos a los santos que les han secundado: quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza, apuntando al rechazo de la misma verdad. ¿Cómo, pues, va a ser posible que los que buscan la verdad aprueben a quien se opone a la verdad? Por eso, te ruego, Padre, que me escuches exponer cada uno de los argumentos que he oído de esos hombres que fomentan la formación helénica en su vida, y luego me dirás lo que piensas tú de eso, y cuál es finalmente, a ese propósito, la opinión de los santos. Esos hombres afirman nuestro error porque pretendemos encerrar nuestra mente en nuestro cuerpo. Sostienen que hay que sacarla del cuerpo por todos los medios posibles. Por eso, hostigan con dureza a algunos de nosotros. Escriben en contra de ellos, porque exhortan a los principiantes a mirar hacia sí mismos y a esforzarse en introducir en su interior su propia mente mediante la inspiración del aliento. Y como dicen que la mente no está separada del alma, ¿cómo va a ser posible introducir lo que no está separado, sino unido? Añaden que nosotros hablamos de introducir por la nariz y de resituar por ahí la gracia divina. Sus alegaciones nos calumnian, pues no he oído decir eso a nadie de nosotros, lo que me da que pensar que en otros aspectos su disposición es también perversa, pues es lo mismo forjar lo que no está a los ojos de los hombres que pervertir lo que es. Pero tú, Padre, enséñame, ¿por qué nos decidimos tan ardientemente en introducir dentro de nosotros la mente, y no pensamos que es malo contenerla en el cuerpo? Respuesta. A quienes han pretendido proyectar su atención sobre sí mismos en la esicía, no les resulta inútil el esfuerzo por mantener su mente dentro de su cuerpo. Hermano, ¿no has oído al apóstol decir que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo que está en nosotros y que somos la casa de Dios? Además de aquello que Dios ha dicho, permaneceré y marcharé en ellos, y yo seré su Dios. ¿Por qué, pues, si se dispone de la mente, nos indignamos de que habite en lo que llega a ser naturalmente la morada de Dios? Pero ¿cómo es que Dios ha dispuesto desde el principio que la mente permanezca en el cuerpo? ¿No habrá actuado incorrectamente? Estas preguntas, hermano, sirven también para los herejes. Vale la pena planteárselas, pues afirman que el cuerpo es malo y que es obra del maligno. En cuanto a nosotros, pensamos que la mente es mala en los pensamientos corporales, pero que no lo es en el cuerpo, pues el cuerpo no es malo. Por eso, con David, cada cual que se compromete con Dios en vida, acude a Dios diciendo: mi alma tiene sed de ti, y mi carne te ansía. Y mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Y con Isaías, mi seno ha resonado como una cítara, y lo que está dentro de mí, como un muro de bronce que has restaurado. También, por tu temor, Señor, hemos concebido el espíritu de tu salvación. Confiando en él, no caeremos. Pero caerán los que hablan el lenguaje terreno y mienten, atribuyendo a lo terreno palabras y comportamientos celestes. Pues si el apóstol llama muerto al cuerpo, pues exclama: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Se debe a que el pensamiento material y corporal adopta realmente la forma del cuerpo. Por eso, comparándolo al pensamiento espiritual y divino, lo ha llamado cuerpo, pero no simplemente cuerpo,
sino cuerpo de muerte. Eso lo muestra con mayor claridad un poco antes cuando acusa no a la carne, sino al falso impulso suscitado por la transgresión. Dice: estoy vendido al pecado. Ahora bien, el que es vendido no es esclavo por naturaleza. Y aclara: sé que lo bueno no habita en mí, es decir, en mi carne. Fíjate que no dice que la carne sea mala, sino de algo que habita en el cuerpo. Por tanto, se refiere a esta ley que está en nuestros miembros y que se opone a la ley de la mente. Oponiéndonos a la ley del pecado, hacemos salir a la mente del cuerpo y fijamos la atención en ella. Por la mente, damos a cada potencia del alma su ley y a cada uno de los miembros del cuerpo lo que les conviene. A los sentidos les damos lo que deben percibir y a su medida. Esta obra de la ley se llama templanza. Y en la parte apasionada del alma, suscitamos el estado mejor, que se llama amor. Además, mejoramos también la razón, desechando cuanto impide a la reflexión elevarse hacia Dios, y denominamos sobriedad a esta porción de la ley. El que por la templanza ha purificado su cuerpo, quien por el amor divino ha hecho de la tendencia irascible y de la concupiscible una ocasión de virtud, quien por la oración ha llevado ante Dios una mente despojada, adquiere y advierte en sí mismo la gracia prometida a los corazones puros. Entonces podría decir con Pablo: Dios, que ha dicho que la luz brille en el fondo de las tinieblas, ha hecho brillar la luz en nuestros corazones, para que resplandezca el conocimiento de la gloria de Dios sobre el rostro de Jesucristo. Sin embargo, dice: llevamos este tesoro en vasos de barro, que son nuestros cuerpos. Si mantenemos nuestra mente dentro del cuerpo, ¿nos comportaremos de una manera indigna a la nobleza de la mente? ¿Quién podría decir eso? Y no me refiero al espiritual, sino a aquel que tiene una mente despojada por la gracia divina, y pese a todo, una mente humana. Puesto que nuestra alma es una existencia única dotada de varias potencias, que se sirve del cuerpo, que vive naturalmente sirviéndose de ella como de un órgano, nos preguntamos: ¿de qué órgano se sirve en su actividad la potencia del alma que llamamos mente? A nadie se le ha ocurrido nunca que la actividad de la mente se limitara a las uñas y a los párpados, tampoco que se concentrara en las narices o en los labios. Todos están de acuerdo en pensar que está dentro de nosotros y se sirve de todos esos miembros. Pero unos la colocan en el cerebro, como en una especie de acrópolis. Otros le dan por vehículo el centro mismo del corazón, y lo que en el corazón está purificado de su vida natural. En cuanto a nosotros, sabemos precisamente que nuestra razón no está ni dentro de nosotros como en un vaso, pues es incorporal, ni fuera, pues no es adherida, sino que está en el corazón, como en su órgano. Eso no lo hemos aprendido de un hombre, sino de aquel mismo que ha creado al hombre y que dice en los evangelios: no es lo que entra, sino lo que sale por la boca, lo que mancha al hombre. Pues del corazón, añade, salen los pensamientos. El gran Macario dice aquí lo mismo: el corazón dirige todo el organismo, y cuando la gracia ocupa los pastos del corazón, reina sobre todos los pensamientos y todos los miembros. Pues es ahí donde está la mente y todos los pensamientos del alma. Nuestro corazón es, pues, el lugar de los pensamientos, y es el primer órgano carnal de la razón. Así, cuando nos esforzamos en examinar y enderezar nuestra razón por el rigor de la sobria vigilancia, ¿con qué lo examinaríamos nosotros, si no recogemos nuestra mente dispersada por fuera mediante los sentidos y la reconducimos hacia el interior, hacia el mismo corazón, el hogar de los pensamientos? Por eso Macario, que hace gala a su nombre, inmediatamente después de lo que acaba de expresarnos, añade: es ahí donde hay que ver
si la gracia ha grabado las leyes del espíritu? ¿Dónde ahí? En el órgano director, en el trono de la gracia, donde está la mente con todos los pensamientos del alma, es decir, en el corazón. Mira cómo es completamente necesario, para los que han buscado permanecer atentos a sí mismos en la esiquía, el devolver y encerrar la mente en el cuerpo, y singularmente en este cuerpo que es el fondo del cuerpo, y que llamamos corazón. Sí, según el salmista, toda la gloria de la hija del rey viene del interior. ¿Por qué la vamos a buscar fuera de nosotros? Y si, según el apóstol, Dios ha infundido en nuestros corazones su espíritu que exclama, Abba, Padre, ¿cómo no vamos a orar con el espíritu en nuestros corazones? Si, en fin, según el Señor de los profetas y de los apóstoles, el reino de los cielos está dentro de nosotros, ¿cómo no se situará al margen del reino de los cielos aquel que se esfuerza en expulsar lo que tiene dentro de sí mismo, la mente? El corazón recto, dice Salomón, busca el sentido, del cual él mismo afirma en otra parte que es intelectual y divino, y hacia el cual todos los padres nos orientan cuando dicen, la mente propiamente intelectual se reviste de sentido intelectual. No cesamos de buscar este sentido en nosotros y en lo que no está en nosotros. Ten en cuenta que quien trate de oponerse al pecado, lograr la virtud, o simplemente el aval de la recompensa de la virtud, el sentido intelectual, necesita llevar la mente en el interior del cuerpo y de sí mismo. Intentar sacar la mente, no ya fuera del sentimiento corporal, sino del cuerpo mismo, para que se capacite en visiones intelectuales, supone el mayor error helénico, la raíz y la fuente de toda falsedad, una argucia demoníaca, una doctrina que engendra estulticia y que sucede al extravío. Por eso, los que hablan inspirados por los demonios han salido de sí mismos. No saben incluso lo que dicen. En cuanto a nosotros, remitamos la mente no solo dentro del cuerpo y del corazón, sino también dentro de ella misma. Que hablen, pues, los que dicen que la mente no está separada del alma, sino unida, y que preguntan cómo se la puede recoger dentro. Ignoran, parece, que la esencia de la mente es una cosa, y que su energía es otra. O más bien lo saben, y se emplazan por sí mismos entre los impostores, jugando con la semejanza de nombres, pues no aceptan la simplicidad de la doctrina espiritual. Su dialéctica nos ha predispuesto a la contradicción, siguiendo al gran Basilio, porque invierten la fuerza de la verdad por la antítesis del falso conocimiento, bajo la razón especiosa de los sofismas. La mente opera sobre cosas que puede observar. Es lo que el gran Dionisio llama movimiento rectilíneo. Pero vuelve sobre sí misma y actúa en sí misma, cuando se considera a sí misma. A esto el mismo Dionisio lo llama entonces movimiento circular. Ahora bien, este movimiento es la mejor y más adecuada energía de la mente. Mediante él se supera a sí misma y está con Dios. Pues dice el gran Basilio que la mente no se expande por fuera. Te das cuenta de que puede salir, pero si sale, deberá entrar. Por eso añade, vuelve a sí misma, y por ella misma se alza hasta Dios, como por un camino que no se extravía. Dionisio, ese infalible contemplador de lo inteligible, dice también que semejante movimiento de la mente no podría caer en ningún error. El padre del error desea siempre desviar a los hombres de este movimiento e inducirlos en el movimiento que connota sus errores. Ahora bien, hasta ese momento, en la medida de nuestra información, todavía no había encontrado a nadie para ayudarle y esforzarse a atraer al hombre hacia semejante movimiento mediante palabras seductoras. Ahora, sin embargo, parece que ha encontrado auxiliares, si es cierto lo que dices. Son hombres que han compuesto tratados en este sentido
y pretenden persuadir a la mayoría, e incluso a aquellos que abrazan la vida esicasta más sublime, propalando que es mejor mantener fuera del cuerpo la mente en oración. No respetan incluso lo que Juan ha dicho en sus tratados, trazando la escala que lleva hacia el cielo de manera definitiva y decisiva. Esicasta es aquel que se esfuerza en contener lo incorporal en su cuerpo. Es lo que unánimemente nuestros padres espirituales nos han enseñado con buen criterio. Pero si el esicasta es incapaz de albergar lo incorporal dentro del cuerpo, ¿cómo puede entonces ser posible en aquel que se ha revestido de un cuerpo y que con una forma natural penetra toda la materia estructuralmente organizada? La dimensión externa organizada, correspondiente a un cuerpo material, es incapaz de albergar la esencia de la mente a menos que el cuerpo material adopte una forma de vida apropiada a su unión con la mente. ¿No te das cuenta, hermano, cómo Juan Clímaco ha mostrado estas cosas no solo de una manera espiritual, sino también humana, que es posible experienciar cuántos son los que escogen estar verdaderamente consigo mismos y llevar en el hombre interior el nombre de monje, y que deben completamente remitir y mantener la mente dentro del corazón? Este modo de enseñar a los principiantes a ver en ellos mismos y a remitirlos al interior por la inspiración, es decir, a su propia mente, no está en modo alguno fuera de tono. Ningún hombre de sano criterio trataría de impedir a la mente todavía enajenada, que no pueda recogerse en sí misma con la ayuda de algún método, pues la mente recogida intenta evadirse de quienes justamente acaban de despojarse de toda imagen para afrontar tal combate. Necesitan, pues, reconducirla constantemente hacia su interior. Los principiantes ignoran, por falta de experiencia, que no hay nada más difícil de contemplar y más sutil de retener que la mente. Por eso hay quien recomienda acudir al aliento, a la inspiración y a la expiración, y contenerla un momento, para retener igualmente la mente en el mismo control de la respiración, hasta que, con la ayuda de Dios, después de haberse habituado y de impedir que la mente se evada en su entorno y haberla purificado, puedan recogerla en un marco que la unifique. Por eso, algunos maestros recomiendan prestar atención al aliento que se inspira y se expira apaciblemente, ayudando a concentrar la mente dispuesta al combate, sobre todo en aquellos que viven en la jesiquía del cuerpo y de la reflexión. Estos son los que se entregan al sábado espiritual, descansan de todos sus trabajos propios, en cuanto es posible, borran de las potencias del alma las diversas formas de conocimiento, cambiantes y efímeras en su diversidad, todas las percepciones de los sentidos y, en general, todas las actividades físicas voluntarias. En cuanto a las que superan nuestro querer, como la respiración, se despojan también en la medida de lo posible. Todo eso sucede sin penalidad, y casi sin darse cuenta, a quienes han progresado en la esiquía, pues es necesaria y espontáneamente suscitado por la perfecta entrada del alma en ella misma. Pero en los principiantes, nada de cuanto acabamos de exponer les sucederá sin fatiga. Y si la paciencia es una consecuencia del amor, pues el amor lo soporta todo, y sabemos cómo aguantar con todas nuestras fuerzas mediante la paciencia, a fin de que gracias a ella podamos alcanzar el amor. Aquí ocurre algo parecido. ¿Para qué extenderse más? Todos los que tienen la experiencia bromean de quienes crean normas que entorpecen la experiencia. Pues lo que predomina en esos hombres no es la palabra, sino la penalidad de su esfuerzo, y la experiencia que brota de la penalidad lleva frutos útiles y recusa toda palabra estéril de quienes apetecen disputas y acusaciones. Uno de los monjes más eximios dice a este propósito que, después de la transgresión, el hombre interior se adapta naturalmente a las formas externas. Desde entonces, se esfuerza en hacer volver a la mente a sí misma.
a fin de suscitar no el movimiento lineal, sino el movimiento circular y garantizado. Y en lugar de dejar su ojo divagar, encuentra una gran ventaja fijándolo en su vientre o en su ombligo como en un soporte. Físicamente, se encorvará sobre sí mismo como formando un círculo, como en el mundo exterior, en cuanto es posible a la imagen del movimiento interior de la mente al cual se aplica, y proyectará dentro del corazón, mediante una semejante disposición del cuerpo, el poder de la mente, que a través de la vista se expande por fuera. Pues si la potencia del animal inteligible se asienta en el centro del vientre, desde que la ley del pecado ejerce ahí su dominio y lo afianza, ¿por qué no vamos a ubicar también ahí la ley de la mente que, armada de la oración, combata esta ley del pecado, a fin de que el espíritu perverso, expulsado por el baño del nuevo nacimiento, no vuelva a instalarse de nuevo con otros 7 espíritus peores, y que nuestra última condición sea peor que la primera? Te exhorta Moisés a que prestes atención a ti mismo, o sea, a ti mismo en totalidad, no a una parte de ti, ni a cualquier otra cosa. Pero ¿con qué medio? Sin duda alguna, con la mente. Pues con ningún otro medio es posible estar atento enteramente a uno mismo. Establece, pues, este guardián en tu alma y en tu cuerpo. La mente te librará fácilmente de las malas pasiones corporales y psíquicas. Por tanto, aplícate a ti mismo, vigila sobre ti mismo, examínate a ti mismo, o más bien, exponte, observa y verifica. Así, someterás al espíritu la carne que se revuelve, y que no tendrá nunca palabra oculta en tu corazón. Si el espíritu del dominador, es decir, de los malos espíritus y de las pasiones perversas, se alza contra ti, dice Eclesiastés, no abandones tu lugar, es decir, no dejes parte alguna de tu alma, ni miembro alguno de tu cuerpo sin sobrevigilancia. Te alzarás así por encima de los espíritus que te amenazan desde abajo, y porque los habrás sondeado, te presentarás con seguridad y sin ser sondeado tú mismo ante aquel que sondea el corazón y las entrañas. Pablo dice en efecto, si nos examinamos personalmente, no seremos juzgados. Experimentando esta dichosa pasión de David, también tú dirás a Dios, ni las tinieblas serán oscuras para ti, y la noche será tan clara para mí como el día, pues tú guardas mis entrañas. No dices solo que te has apropiado todo lo que desea mi alma, sino si un fuego en mi cuerpo reaviva la llama de este deseo, vuelve al origen, por ella vuela hacia ti, se adhiere a ti y se une a ti. Si quienes se entregan a los placeres corruptibles de los sentidos agotan en la carne todo el deseo del alma, y por tanto llegan a ser carne en totalidad, sin que se dé oportunidad al Espíritu de Dios de permanecer en ellos. Así, por el contrario, en quienes han levantado la mente hacia Dios y han anexionado su alma al deseo divino, se alza la carne transformada, goza de la comunión divina con el alma, y llega a ser también ella el ámbito y la morada de Dios, cesando de ser hostil a Dios y de desear contra el Espíritu. ¿Dónde se encuentra el lugar que conviene más al Espíritu, que desde nuestro fondo se alza sobre nosotros? ¿En la carne o en la mente? ¿No es acaso la carne, en donde no hay nada bueno, decía el apóstol, antes de que viniera y permaneciera en ella la ley de la vida? Por eso, nunca hay que relajar nuestra atención. Debemos tratar de controlarla, no dejarla a su aire. Impidamos que el maligno se posesione de ella, siendo conscientes de que todavía no sabemos rechazar el mal espiritualmente por las vías mismas del espíritu, que debemos formarnos en los métodos de atención a nosotros mismos a través de ejercicios externos. No debemos fijarnos en quienes acaban de adoptar estos comportamientos adecuados,
cuando otros más perfectos ya se han habituado a estas actitudes durante la oración, y que la divinidad ha escuchado a quienes vivieron antes y después de la encarnación de Cristo. Elías, el más perfecto de los agraciados con la visión de Dios, que apoyó su cabeza sobre sus rodillas y recogió su mente con denodado esfuerzo en sí mismo y en Dios, acabó con una sequía de muchos años. Pero a los hombres que has mencionado, hermano, como difamadores, me parece que adolecen de la misma enfermedad que los fariseos. Por eso no quieren analizar ni purificar el interior de la copa, es decir, su corazón. Haciendo caso omiso a las tradiciones de los padres, se esfuerzan en presidir a todos, como nuevos doctores de la ley, y exhortan a desentenderse de aquellos venerables principios de oración, los mismos que el Señor expresó en los Evangelios cuando mencionaba al publicano, que no quería incluso alzar la mirada hacia el cielo. Ahora bien, a este publicano tratan de imitar quienes fijan la atención en sí mismos. Y si se les califica de ónfalos píquicos, es para calumniarlos, pues ninguno de ellos ha dicho jamás que el alma está en el ombligo. Los calumniadores se declaran ellos mismos lo que son, hombres que ultrajan a quienes merecen toda alabanza, que nunca corrigen a los que se equivocan, y si se dedican a escribir, lo hacen por vanagloria, sin interés alguno por la jesiquía ni por la verdad, tampoco por despertar la vigilancia sobria, al contrario, se desentienden de ella. Se esfuerzan por todos los medios en descalificar cualquier práctica de compromiso serio. A hombres así los llamaré coliopsíquicos, conforme a quien ha dicho, la ley de Dios está en medio de mi vientre, y quien ha confiado en Dios, mi vientre resonará como una cítara, y mis entrañas serán como un muro que has restaurado. En general, esos calumniadores incluyen en un mismo reproche a todos los que se sirven de símbolos corporales que representan, designan y apuntan a las realidades de la mente, divinas y espirituales. Pero con eso no perjudicarán en nada a los esicastas. Los colmarán más bien de satisfacción y multiplicarán sus coronas en los cielos, mientras que ellos observarán por fuera los velos sagrados. Ni siquiera contemplarán las siluetas de la verdad, y es mucho de temer que no sufran condena del juicio eterno, no solo por haberse separado de los santos, sino por haberlos combatido de palabra. ¿Conoces la vida de Simeón, el nuevo teólogo? Casi todo en ella es un milagro. De tal modo Dios lo ha glorificado con milagros sobrenaturales. ¿Conoces también sus escritos? Si se les calificara de escritos de vida, no se faltaría a la verdad. ¿Conoces igualmente a Nicéforo, ese santo que ha vivido muchos años en el desierto y en la Jesiquía, y luego se retiró a las zonas más solitarias de la Santa Montaña? Se dedicó a recoger todos los testimonios de los padres y nos ha transmitido sus prácticas de sobriedad y vigilancia. Uno y otro enseñan, pues, a los que se han comprometido por este camino que, como tú lo has dicho, algunos refutan. ¿Me he referido a santos de otros tiempos? Hombres que, casi coetáneos nuestros, han testimoniado y han probado que disponían de la potencia del Espíritu Santo y nos lo han transmitido en su misma voz. Así ese verdadero teólogo, conocido en nuestro tiempo, el más sólido contemplativo de la verdad de los misterios de Dios, Teólepto, el acogido de Dios, como su nombre indica, y obispo de Filadelfia, que desde Filadelfia, como un candelero, esclarece la totalidad del mundo. ¿Y qué decir de Atanasio, que ilustró durante muchos años la sede patriarcal y cuyo sepulcro Dios ha enaltecido? Y Nilo, oriundo de Italia, imitador del gran Nilo. Sebiotes y Elías, que en nada le eran inferiores. Además de Gabriel y Atanasio, estimados dignos de un carisma profético. De ellos ciertamente quisiera hablar,
y de otros muchos que vivieron antes que ellos, con ellos y después de ellos, alabando y exhortando a los que quieren guardar esta tradición que los nuevos maestros de la Jesiquía, cuando no disponen de ella ni el más mínimo indicio, buscan rechazar, deformar, descalificar, advirtiendo, no por experiencia, sino por su locuacidad, sin ningún provecho para quienes les escuchan. Ahora bien, estos santos, que acabamos de mencionar por su nombre, han sido nuestros maestros. ¿Cómo, pues, vamos a desestimar a hombres que han recibido la enseñanza de la experiencia y de la gracia, y nos doblegaremos ante quienes se han puesto a enseñar con soberbia y en disputas? No será así. Tú, pues, aléjate de esos hombres y asume sabiamente las palabras de David. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Déjate guiar por los padres. Escucha cómo te exhortan a interiorizar siempre la mente, la oración y la pureza del corazón. 1. Lo divino es la misma bondad y específicamente compasión y abismo de dulzura, o más bien el envoltorio de este abismo, en la medida en que trasciende todo nombre que puede pronunciarse y todo lo que pueda concebirse. No podemos recibir compasión más que en la unión con Él. Ahora bien, esta unión se realiza, en la medida de lo posible, participando en sus virtudes y manteniendo comunicación mediante la súplica y el contacto en la oración a Dios. Porque el compartir las virtudes nos vuelve aptos para recibir lo divino mediante la semejanza, aunque no suponga la misma unión. Eso solo lo hace el poder de la oración, que celebra esta comunión y suscita la tensión del hombre hacia lo divino y su unión con él. Pues la oración es un lazo que adhiere las criaturas dotadas de razón con el Creador, cuando, mediante una ardiente compunción, el dinamismo de la oración supera las pasiones y los pensamientos, porque es imposible a la mente apasionada unirse a Dios. De este modo la mente, mientras no esté en estado de oración, no sabrá descubrir la compasión, pero cuanto más se desprenda de sus pensamientos, más alcanzará el duelo, y a la medida de su duelo, participará en la compasión que la consuela. Si con humildad consagra su tiempo a esta ascesis, transformará la parte apasionada del alma. 2. Cuando la unidad de la mente llega a ser triple permaneciendo una, entonces se une a la unidad trinitaria del divino origen, después de haber cegado todas las fisuras del error y haber superado a la carne, al mundo y al Señor del mundo. Y cuando se evade así completamente de esos ámbitos, se encuentra en sí misma y en Dios. Y mientras permanece en lo que ella es, goza de la alegría espiritual que salta del corazón. Sobreviene la unidad de la mente siendo triple y permaneciendo una, mientras se vuelve hacia sí misma, y a través de ella misma se eleva a Dios. Ahora bien, la vuelta de la mente a sí misma es su propia vigilancia, pero su elevación a Dios comienza a realizarse al comienzo mediante la oración. Y cuando asimila la oración, acontece a veces que se ausenta más de sí misma, lo que ocasiona mayor dificultad. Pero si persevera en este despliegue y en su tensión hacia lo divino, a fuerza de hacerse violencia para avanzar y acoplarse más al designio divino, la mente se acercará más a Dios, descubrirá lo indecible, gustará el mundo futuro, y conocerá por su mismo sentido que el Señor es bueno, como lo dice el salmista: «Gustad y ved qué bueno es el Señor». No es muy difícil descubrir la mente triple, manteniendo su única identidad controlada y orando incluso en su custodia. Pero perseverar largo tiempo en este estado mediante la reproducción de lo indecible es de lo más difícil. Todos los esfuerzos que exigen las demás virtudes
son mínimos y muy llevaderos comparados con este. Por eso, muchos no llegan en sus carismas a sus últimas consecuencias, porque rehúsan lo que hay de angosto en las virtudes orantes. Pero a los que perseveran, las ayudas divinas les protegen, haciéndoles crecer. Los desplazan, los sostienen y los impelen hacia adelante placenteramente. Les vuelven más asequible la difícil capacidad de orar, transformándola, por así decirlo, en angélica, y dando a nuestra naturaleza la fuerza de relacionarse con lo sobrenatural, como lo dice el profeta. Los que perseveran renovarán su fuerza, les nacerán alas. Tercero, lo que llamamos mente es energía mental suscitada en razonamientos y pensamientos. La mente es también la potencia que dinamiza estos pensamientos y que la Escritura llama corazón. Y por el corazón existe en nosotros la más importante de nuestras potencias interiores, el alma dotada de razón. La energía mental en los pensamientos se afianza y se purifica con facilidad en quienes se dedican a la oración y singularmente a la oración del único nombre de Dios. Pero la potencia que suscita esta oración no será purificada si no lo estuvieran todas las demás potencias múltiples. Se mancillará del todo si sobreviene el mal a cualquiera de las potencias mentales, porque todas participan de esa única potencia en la unidad del alma. Aunque cada potencia despliega una energía distinta, es posible, mediante la vigilancia, purificar las restantes desde el momento en que se van activando. Pero no por eso una potencia concreta quedará purificada, pues al participar con las otras, la supuesta potencia pura podría de hecho encontrarse impura. Por eso, el que, al aplicarse a la oración, ha purificado la energía mental y ha sido, en cierta medida, esclarecido por la luz del conocimiento o por la iluminación intelectual, comete el gran error si piensa que se encuentra purificado por la iluminación. Su presunción abre en él la puerta a aquel que trata siempre de engañar. Pero si, conociendo la impureza de su propio corazón, no se satisface con una pureza mitigada y solicita la ayuda de las demás potencias del alma, verá con mayor clarividencia su impureza, progresará en la humildad, acrecentará su duelo y encontrará los remedios convenientes a cada potencia del alma. Purificará por sí mismo la potencia práctica mediante la ascesis, la potencia cognitiva mediante el conocimiento, la potencia contemplativa mediante la oración, y llegará por este medio a la perfecta, verdadera y muy segura pureza del corazón y de la mente, que no podría darse a nadie más que por la perfección en la vida ascética, el empeño incesante, la contemplación y la oración contemplativa.